Bueno, vamos a meternos de lleno en un tema que tela. La figura del apóstol. Siempre ha sido una figura central, sí, pero hoy en día genera una controversia tremenda. Vamos a analizar a fondo una fuente que, la verdad, pone el dedo en la llaga sobre una paradoja que se está viviendo en muchos movimientos carismáticos modernos. Y es esa tensión, ¿no?, entre lo que es la autoridad divina y lo que es el poder terrenal. Y al final todo el asunto se puede reducir a una pregunta clave, que es de donde parte nuestro análisis. A ver, en un mundo donde ya no están los apóstoles originales, ¿quién tiene la autoridad para ordenar y confirmar a los de hoy? Buena pregunta, ¿verdad? Y ojo, que no estamos hablando de un problema de ahora. La fuente nos recuerda que esta advertencia es tan antigua como la propia fe. Ya en su momento se hablaba de falsos apóstoles y de obreros fraudulentos. Vamos, que el escenario ya estaba preparado casi desde el principio. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hemos llegado a la situación actual? Para entender bien todo este debate, primero hay que conocer una teoría bastante influyente que explica, o intenta explicar, cómo han resurgido los apóstoles en la era moderna. A ver, hay una teoría muy popular, defendida por líderes como Guillermo Maldonado, que habla de una restauración cronológica. La idea es, más o menos, que Dios ha ido restaurando los dones ministeriales a la Iglesia década a década. Primero el pastor en los 40, luego el evangelista, y así hasta llegar al apóstol en los años 90, que sería como la pieza final del puzzle. Pero aquí es justo donde el autor de la fuente que analizamos, Rolando Pérez Sánchez, presenta una objeción que es fundamental. Él sostiene que esa idea de una restauración por fases, pues que no tiene base bíblica. Según él, Cristo estableció los 5 ministerios para que funcionaran todos a la vez, juntos, desde el minuto 1. Y claro, esta diferencia de opinión nos lleva directos al corazón del argumento. Si la autoridad no viene de esa supuesta restauración cronológica, ¿de dónde viene entonces? Y es aquí donde el autor nos pinta un retrato muy detallado de lo que él denomina el falso apóstol. Y el contraste es que es brutal, de verdad. Fijaos, por un lado vemos el perfil del falso apóstol. Exige honra, exige el título, es altivo y, ojo, construye sobre el trabajo que ya han hecho otros. Y por el otro, el modelo del apóstol Pablo. Se considera a sí mismo indigno, se define como un simple colaborador, es humilde y empieza de cero, plantando donde nadie lo ha hecho antes. La diferencia al final es abismal, la exigencia frente al servicio. Vamos a profundizar un poco en un concepto que, según el autor, ha sido totalmente tergiversado: la honra. Sostiene que ha pasado de ser una muestra de respeto a convertirse en una exigencia de sumisión, una lealtad que roza la idolatría y muy a menudo de bienes materiales bastante costosos. Aquí la distinción es fundamental, es la clave de todo. Por un lado está lo que llama la honra impuesta, donde se presiona a la gente para que demuestre su lealtad con regalos carísimos. Y por otro, la honra voluntaria, que no es otra cosa que el respeto genuino, el que nace del corazón, algo que se gana, no que se exige. Y este mismo conflicto, esta misma tensión, se ve en la idea de paternidad espiritual. A ver, ¿es una posición de eminencia en la que los hijos espirituales tienen la obligación de mantener financieramente a sus líderes? ¿O es más bien una condición de servicio, donde son los padres los que nutren y proveen para sus hijos, que es el modelo bíblico? La diferencia es enorme. Vale, si ese es el retrato del falso apóstol, ¿cuál es la alternativa? Pues ahora la fuente nos va a mostrar la otra cara de la moneda, el perfil del verdadero apóstol, que se define no por lo que recibe, sino por lo que da. Para el autor, la prueba definitiva está en la historia. No hay más que mirar atrás. El legado de los apóstoles originales no fue de riqueza y poder, sino de un sacrificio extremo. Estamos hablando de Pedro, crucificado boca abajo, de Pablo, martirizado en Roma, de Andrés, crucificado en una cruz en forma de X. Su autoridad no venía de un título, venía de su entrega total. Así que, según la fuente, la verdadera misión de un apóstol no es un cargo, es una serie de acciones. Son 4 verbos, 4 acciones clave: confirmar la doctrina, unir a la comunidad, expandir el mensaje y, por encima de todo, servir con humildad. Y esto, claro, lo cambia todo. La verdadera autoridad no viene del puesto que uno ocupa o del título que tiene en una tarjeta. Es algo espiritual, delegado por Dios. No es una posición social, es una comisión espiritual que está regulada por su palabra y su espíritu. Entonces, ¿qué nos jugamos con todo esto? ¿Por qué insiste tanto el autor en que esta distinción es tan crítica para la Iglesia de hoy en día? Pues porque, como advierte la fuente, el mayor peligro para la Iglesia a día de hoy no viene de amenazas de fuera,
viene de dentro, de un liderazgo que puede llegar a corromper la misión desde el propio núcleo. Es una amenaza interna y por eso es tan peligrosa. En última instancia, lo que el autor argumenta es que todo esto ha provocado un cambio de enfoque muy peligroso. La visión del reino, que debería centrarse en transformar vidas, en la justicia, en el servicio a los demás, como vemos aquí, se ha visto desplazada por una obsesión con el éxito terrenal. Al final, y esto es lo interesante, la crítica de esta fuente va más allá de lo puramente religioso, Nos deja sobre la mesa una pregunta que es universal. En cualquier organización, sea la que sea, ¿cuál es la verdadera prueba de un buen liderazgo? ¿Es el título, el cargo que uno tiene, o es el impacto real que genera? Poca broma, porque la respuesta que demos a eso lo define absolutamente todo.